hasta ahora con lo que hicimos en la primer guía y en la evaluación y todo, trabajamos la primer parte de números enteros. ¿Por qué la primer parte? Porque trabajamos las 4 operaciones básicas y ecuaciones con propiedad distributiva afectada por el signo menos, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo tenía un menos adelante tenía que incluirlo en la distributiva, etcétera, etcétera? Entonces, trabajamos con ecuaciones básicas que tienen números enteros y con las 4 operaciones. Lo que vamos a trabajar ahora es la segunda parte de números enteros, en donde nos faltaría agregar las 2 operaciones que falta, potenciación y radicación de enteros, que entonces completaríamos las 6 operaciones, y vamos a hacer ecuaciones en donde tenga potencias y raíces, pero incluyendo los números enteros. Bien, vamos a empezar un poquito con potenciación de números enteros. Entonces, para empezar con potenciación de números enteros, acuérdense que Z es el conjunto de los números enteros y acuérdense que esto lo tienen que copiar en su carpeta igual que en la clase, ¿sí? Frenan el slide al final, cuando yo termino el slide, antes de pasar, lo ponen pausa, lo copian y después continúan o lo ven todo entero y después van poniendo los slides para copiar. ¿Se acuerdan que hacer una potencia es lo mismo que multiplicar ese número por sí mismo la cantidad de veces que te diga el exponente? Entonces, la potencia no cambia de definición, no es que cambia porque ahora tengo números enteros, va a ser exactamente igual. Esta es la definición escrita en símbolos. Si yo tengo a la n, tengo que hacer a por a por a por a por a n veces. Esa es la definición de potenciación en cualquier caso. Entonces, la primer premisa, la primer propiedad que tenemos que recordar es que a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1, incluso si tengo un número negativo elevado a la 0. O sea, si yo tengo menos 7 elevado a la 0, eso me va a dar 1. Por ninguna razón me va a dar menos 1. ¿Por qué le pongo paréntesis al menos 7? Porque el menos 7, todo eso es lo que está elevado a la 0. Ya vamos a ver qué pasa si no hay paréntesis. Es completamente diferente, es otra cuenta. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos saber, que es lo que no sabemos, es qué pasa cuando hay un número negativo en la base y lo tengo elevado a una potencia, porque hasta ahora todos los números positivos ya sabemos calcularle la potencia. ¿Qué pasa si tengo un número negativo? Bien, veamos algunos ejemplos. Si yo tengo menos 7 al cuadrado, es lo mismo que tener menos 7 por menos 7. Entonces me va a dar menos 7 por menos 7, como es menos por menos, me da 49 positivo. ¿Qué pasa si tengo menos 5 al cubo? ¿Me va a dar positivo también? No. ¿Por qué? Porque acá tengo menos 5. Menos 5 al cubo es menos 5 por menos 5 por menos 5. Menos 5 por menos 5 da 5 positivo. Y 5 positivo por menos 5 me va a dar menos, digo esto da 25 chicos, perdón. Menos 5 por menos 5 da 25 positivo. Y 25 por menos 5 me va a terminar dando menos 125. Entonces acá ya tenemos una diferencia. Acá, si el exponente es 2 me da positivo, si el exponente es 3 me da negativo. Veamos algunos ejemplos más. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, menos 3 a la cuarta. Si yo tengo menos 3 a la cuarta, menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. Y menos 3 por menos 3 de este lado me da 9 positivo también. Y 9 positivo por 9 positivo me va a dar 81 positivo. ¿Sí? Otra forma de pensarlo es, yo tengo negativo por negativo me da positivo. Por negativo me da negativo. Por negativo me vuelve a dar positivo.
¿Qué pasa? Esto es a la cuarta, entonces al cuadrado me da positivo, al cubo me da negativo, a la cuarta me da positivo y a la quinta me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque yo acá tengo menos 2 por menos 2 que me da 4, menos 2 por menos 2 que me da 4 y me queda 4 por 4, 16 positivo. Por menos 2 me va a terminar dando menos 32, ¿sí? Entonces a la quinta me da positivo. Lo que podemos resolver de acá es que cuando el exponente es un número par, exponente par, el resultado siempre me va a dar positivo. Y cuando el exponente es impar, exponente impar, el resultado siempre me va a dar negativo. Bien, en resumen de lo que acabamos de ver, de los ejemplos que acabamos de ver, lo que tenemos que recordar es que si el exponente es par, ¿qué es par? 2, 4, 6, 8, 10, el resultado va a ser positivo. El exponente par, no la base. Recordemos que estamos hablando siempre del exponente y no de la base. El exponente par me indica que el resultado es positivo. La base puede ser cualquier cosa. Y el exponente impar me va a decir que el resultado va a tener que ser negativo. Si la base es negativa, si la base es positiva, lo mismo que pasaba antes, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si yo tengo 4 al cubo, esto no tiene por qué dar negativo, ¿no? Seamos razonables, o sea, en eso. Si yo tengo, estamos siempre hablando de base negativa, acá, ¿no? A base, es re difícil escribir con esto. Base negativa, pasa esto de acá abajo, que es lo que vimos recién. 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. 64 positivo y no tiene nada que ver que el exponente sea impar. ¿Sí? Estamos hablando de un exponente impar en el caso de base negativa. Entonces, lo importante que tengo que recordar acá es esto. ¿Sí? Esto es lo que tengo que recordar. Ahora, les voy a mostrar un ejercicio. Van a poner pausa un ratito al video y van a unir con flechas. Y después lo hacemos en el audio. Pongan pausa, cópienlo y háganlo, ¿sí? A ver si entendieron esto que está acá arriba, ¿sí? Entonces la idea es que unan con flechas la potencia que yo les puse acá con el resultado, que acá hay un montón de números, obviamente sobran. Y acá les puse, puede haber varios cálculos que vayan con una flecha hacia el mismo resultado. Podría tener varias cosas que terminaran resultando en 25, por ejemplo. ¿Sí? Pongan pausa. Bien, ahora se supone que ya lo hicieron el ejercicio, entonces vamos a hacerlo entre todos. Menos 9 a la 0, dijimos que todo número elevado a la 0 da 1, sin importar si es positivo o negativo o qué. Entonces, menos 9 a la 0 da 1. Menos 5 al cuadrado va a dar 25 positivo. ¿Por qué? Porque es un exponente par. Entonces lo voy a unir con el 25. Menos 1 elevado a la 1, sabemos que todo número elevado a la 1 da sí mismo. Eso lo tuvieron que aprender con Leandro el año pasado, seguro. Entonces, si da sí mismo, el mismo número que tengo es menos 1. ¿Sí? No lo cambio de signo, no le hago nada, porque cualquier cosa elevado a la 1 da lo mismo que yo ya tenía. Si tengo menos 1 a la cuarta, acá ya es otro tema, porque ¿me puede dar menos 1 si estoy elevando a la cuarta? Claro que no. ¿Por qué? Porque el exponente es par. Y cuando yo tengo un exponente par, el resultado es siempre positivo. Entonces esto también me va a dar 1, que lo vamos a unir acá con una flechita. Bien, menos 2 a la séptima, son pocas las opciones que me quedan, o es 128 o es menos 128. Y pensemos, el exponente es 7, que es un número impar, entonces me va a dar negativo. Lo vamos a poner ahí. Y después me queda menos 3 a la 1, que como les dije, con el menos 1 a la 1
menos 3 a la 1, si hay algo que está elevado a la 1, me tiene que dar el mismo número. O sea que me va a dar menos 3 que está en la otra punta. Bueno, espero que esto lo hayan hecho bien y que lo hayan hecho por su cuenta. Y ahora vamos a seguir con radicación. Bien, así como teníamos condiciones para exponente par y exponente impar con respecto a la potencia, sabemos que la potencia y la potenciación y la radicación están estrechamente relacionadas. Entonces, obviamente que también vamos a tener restricciones dependiendo si el índice es par o si el índice es impar. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, primero recordar que el índice es este número chiquitito que está acá, el radical es el dibujito de la raíz, la base o el radicando es lo que tengo adentro de la raíz y en realidad el resultado es la raíz. Y en realidad lo que decimos acá es la raíz n de a es igual a b si b a la n es igual a a, siempre que se cumpla esto. Lo pongo en un ejemplo con números para que me entiendan. Yo sé que la raíz de 4 es 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. En definitiva, yo cuando calculo la raíz, por ejemplo, cuadrada de algo, yo me fijo qué número elevado al cuadrado me da lo que yo tengo adentro de la raíz. Lo mismo si tengo cúbica, me fijo qué número elevado al cubo me da ese número que tengo adentro de la raíz. Eso es la definición que está ahí arriba, es una definición nada más. Entonces, veamos un ejemplo con número negativo. Cuando yo tengo la raíz cúbica de menos 8, yo quiero encontrar qué número elevado al cubo me da menos 8. Ojo, con el menos, no estoy buscando qué número elevado al cubo me da 8. Estoy buscando qué número elevado al cubo me da menos 8. En este caso, menos 2 al cubo da menos 8, entonces menos 2 es el resultado de la raíz. Esto es lo que escribí acá. La raíz cúbica de menos 8 es menos 2 porque menos 2 al cubo da menos 8. Lo mismo pasaría con la raíz quinta de menos 243. Va a ser menos 3, ¿por qué? Porque menos 3 a la quinta es igual a menos 243. En sí, lo que nosotros vamos a hacer es pensar la raíz igual que la pensábamos antes. ¿Qué pasa? Si yo tengo un menos adentro de la raíz, el resultado va a ser negativo, ¿sí? En este momento solamente, fíjense que acá hay un 3 y acá hay un 5, estamos solamente trabajando con raíces impares, o sea, con índice impar, ¿sí? Entonces, en el caso de índice impar, el resultado y lo que está dentro de la raíz puede ser negativo y no tengo problema. Pero, ¿qué pasa con la raíz cuadrada de menos 9? ¿Hay algún número que elevado al cuadrado me dé menos 9? Piensen, algo por algo me da menos 9. El número que normalmente nos propondríamos sería el 3. Pero, ¿qué pasa? 3 por 3 es 9. Y menos 3 por menos 3 es 9 positivo también. Entonces no existe un número que elevado al cuadrado me dé menos 9. Entonces, no existe, ¿sí? Entonces, lo mismo me pasa con la raíz cuarta de menos 16. Como todas las cosas que están elevadas a la cuarta, aunque sean negativas, me van a dar un resultado positivo, es imposible que yo encuentre la raíz cuarta de un número que es negativo. Entonces, si yo tengo una raíz par y adentro tengo un número negativo, no lo voy a poder calcular, ¿sí? Porque no existe en el conjunto de números que nosotros estamos trabajando. En sí, para que después no se sientan traicionados por mí, sí existe,
pero existen un conjunto de números que se llama los números complejos, donde existe un número que se llama i, que es imaginario, etc. Por el momento, en los números enteros no existe, ¿sí? Entonces, recordamos lo importante. Si tengo raíz de índice par y adentro tengo un número negativo, no la vamos a poder calcular y vamos a decir que su resultado no existe en el conjunto de los números enteros. ¿Qué pasa? Si yo tengo un cálculo combinado, ¿es posible que yo les dé adentro de un cálculo combinado una raíz que no se puede calcular? Y no, no les voy a poner una raíz que no se puede calcular. Lo que sí es posible es que ustedes adentro de una raíz tengan que hacer todo un cálculo combinado y que el resultado les tenga que dar. O sea que nos va a servir como un indicador. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Bien, vamos a recordar las propiedades de la potenciación, que se supone que ustedes ya las saben y que las tienen que haber trabajado, pero las vamos a recordar para tenerlas en cuenta. Bien, acá los tenemos escritos de manera simbólica y con un ejemplo, ¿sí? A ver, a los efectos de resolver un cálculo combinado, no siempre voy a necesitar utilizar las propiedades, muchas veces puedo arreglármelas sin utilizar las propiedades, pero a veces me va a convenir, sobre todo cuando tenga divisiones. Entonces, primero tengo el producto de potencias de igual base. ¿Qué significa producto? Multiplicación. Potencias, ya sabemos, y de igual base que tienen la misma base, o sea, el mismo número en la base. Entonces, si yo tengo dos potencias de igual base que están multiplicadas, es lo mismo que poner una sola potencia y los exponentes sumarlos. Entonces, acá hay un ejemplo. Si yo tengo 5 al cubo por 5 a la cuarta, es lo mismo que tener 5 a la 3 más 4, que es lo mismo que tener 5 a la 7. Acá ustedes me dirán, bueno, pero es más fácil hacer 5 al cubo que 125, hacer 5 a la cuarta, que no sé cuánto es, 625 creo, y después multiplicarlo. Sí, por ahí en este caso es más fácil. Veamos el caso que sigue. ¿Qué pasa cuando tengo cociente de potencias de igual base? Cociente es el resultado de una división, o sea, tengo una división de potencias que tienen la misma base. Y pasa lo contrario, ¿qué pasa cuando tengo un producto? Si en el producto sumo los exponentes, en el cociente resto los exponentes. ¿Y por qué esto me puede facilitar las cosas? ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer 7 a la 5, me da un número gigante y después lo tengo que dividir por 7 al cuadrado, tengo que hacer una división con dos números gigantes que, bueno, ustedes usan la calculadora, pero si no tuvieran que usar la calculadora, estaríamos en una complicación, ¿no? 7 a la quinta es 16.807, o sea, en cambio, si yo utilizo la propiedad 7 a la quinta dividido 7 al cuadrado, me da 7 a la 5 menos 3, menos 2, que es 7 a la 3, y es mucho más simple de resolver. Otro ejemplo típico que puede aparecer en cálculos combinados es, por ejemplo, tener 7 a la 25, por ejemplo, que es, ni siquiera lo pueden calcular con la calculadora porque se vuelven locos, dividido 7 a la 22. Si yo uso sin utilizar la propiedad, esto no lo podría resolver, no lo podrían resolver porque no entran los números en la calculadora. En cambio, utilizando la propiedad, yo sé que como es una división de potencias de la misma base, resto los exponentes y me queda 7 a la 3. Y 7 a la 3 es un número completamente calculable, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué esto nos va a servir en el caso de que nos aparezca algo así en un cálculo combinado? En el producto no es necesario a veces aplicarlo, porque lo puedo resolver sin, pero en este caso, como el que les puse acá, no se puede resolver sin la propiedad. Entonces hay que tenerlas en cuenta, las propiedades. La siguiente propiedad es potencia de una potencia. Cuando yo tengo, por ejemplo, paréntesis, potencia y otra potencia. En el caso de potencia y otra potencia, los exponentes directamente los multiplico, ¿sí?
cuando tengo producto de potencias de igual base, sumo los exponentes, cociente de potencias de igual base, resto los exponentes, potencia otra potencia, multiplico los exponentes. Quiero que noten que las tres cosas que pasan son tres casos completamente diferentes en los cuales los exponentes trabajan de distinta forma en las tres cosas, ¿sí? Entonces, si en potencias de igual base multiplicadas se suman los exponentes, en potencia de otra potencia no se van a sumar los exponentes porque estaría repitiendo la propiedad, ¿sí? Entonces, en potencia de otra potencia se multiplican y acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo 3 al cubo y después elevado al cuadrado, es lo mismo que hacer 3 a la sexta. En este caso también, ustedes me podrían decir, bueno, pero yo prefiero resolver 3 al cubo, que es 27, y después hacer 27 al cuadrado. Sí, puede ser, pero bueno, igual tengo que tener en cuenta la propiedad porque en algunos casos me puede ser útil, ¿sí? Si yo tuviera esto y luego una división con base 3, me serviría para restar exponentes. Y luego las voy a separar a las dos porque es la propiedad distributiva. La potencia solamente es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, y esto es muy importante que lo machaquemos. Si yo tengo una multiplicación elevado a la una potencia, esa potencia se puede distribuir. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 9 elevado al cubo, puedo hacer 2 al cubo por 9 al cubo. ¿Y en qué me cambia esto? Y a veces me facilita las cuentas. 2 por 9 es 18 y 18 al cubo es un número re grande que es difícil de trabajar. Si yo hago 2 al cubo es 8, 9 al cubo es un número más alcanzable y después me quedan unas cuentas un poco más simples. Con la división es lo mismo. En realidad en la división a veces obviamente me va a convenir hacer la cuenta primero, ¿sí? 6 dividido 3 es 2 y 2 a la cuarta es más fácil que hacer 6 a la cuarta dividido 3 a la cuarta. En definitiva, esto lo tenemos que saber, ¿por qué? Porque en otras situaciones en donde no podamos resolverlo de adentro del paréntesis primero, tenemos que distribuir, ¿sí? Si ustedes tuvieran 2x todo elevado al cuadrado, entonces acá 2x, acuérdense que es lo mismo que tener 2 por x, y acá esto lo tendríamos que distribuir. Esto sería 4x al cuadrado. Quiero que tomen este ejemplo, no se asusten con este ejemplo, pero les quiero mostrar este ejemplo de por qué aprendemos esta propiedad si cuando tengo números no me sirve tanto, ¿sí? No me sirve tanto en el caso de hacer un cálculo combinado y de hacer una cuenta numérica, pero sí la necesito saber para este tipo de cosas más algebraicas. Y algo que hay que recordar es que la propiedad distributiva no existe, no se puede aplicar, no, malo, feo, asco, cuando tengo suma o resta, ¿sí? Entonces, si yo tengo una suma entre paréntesis o una resta entre paréntesis, primero hago la suma que está entre paréntesis y después hago la potencia. No es lo mismo tener 3 más 2 al cuadrado que tener 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. No se distribuye. Esta situación no puede pasar, ¿sí? Porque no es verdadera. Veamos por qué no es verdadera con este simple ejemplo. Quiero poner esto, pero de este lado. Ahí está. Miren esto. Si yo resuelvo esto correctamente y no lo distribuyo, esto me da 3 más 2 que me da 5 y 5 al cuadrado es 25. Esto es lo correcto. Si yo hago la distributiva, que esto está mal, miren lo que me da. 3 al cuadrado me da 9 y 2 al cuadrado me da 4 y 9 más 4 me da 13 y es completamente distinto y esto es incorrecto. No puedo hacer esta distribución. Ténganlo en cuenta, ¿por qué? Porque ahora parece que no es relevante, porque ustedes obviamente van a hacer 3 más 2 que es 5 primero, pero cuando tengan X, cositas que no se pueden sumar ahí adentro, después siempre recurren a la distributiva. La potenciación no es distributiva con respecto a la suma y a la resta, y esto grábenselo, tatúenselo, no sé, algo, porque para toda la vida lo tienen que saber. Continuemos.
Bien, así como vimos las propiedades de la potenciación, también tenemos que recordar las propiedades de la radicación, ¿sí? Y que son parecidas, ¿por qué? Porque la potenciación y la radicación son operaciones opuestas, entonces las propiedades son muy parecidas. La propiedad distributiva se puede hacer con respecto a la multiplicación y a la división y no la podemos hacer con respecto a la suma y a la resta, y acá van ejemplos. Y les voy a contar por qué me sirve hacerlo así y no de otra manera. Acá, la raíz cúbica de 27 por 125, como tengo una multiplicación adentro de la raíz, puedo separar la raíz y hacer raíz cúbica de 27 por raíz cúbica de 125. La raíz cúbica de 27 ya sabemos que es 3 y la raíz cúbica de 125 ya sabemos que es 5, entonces es re fácil porque después me queda 3 por 5 que es 15. ¿Qué pasa? Algunos de ustedes se preguntarán y me dirán, ah, bueno, pero yo prefiero hacer 27 por 125 que está dentro de la raíz y después calcularle la raíz. 27 por 125 es 3.375, ¿sí? Y la verdad que encontrar la raíz cúbica de 3.375 les va a llevar un rato. Y estas raíces ustedes ya las conocen. Entonces les conviene separarlo. ¿Por qué? Porque es una cuenta que me la facilita, me hace más fácil la cuenta. Para eso uso la propiedad distributiva con respecto al producto o a la división. Otra cosa que me puede pasar y que aparece un montón en cálculos combinados, es que por separado, a ver, las propiedades siempre valen hacia allá y también hacia allá, o sea, yo puedo, cuando tengo producto dentro de la raíz, separarla, pero también cuando tengo dos raíces multiplicadas, juntarlo en la misma raíz, ¿sí? Como acá hay un signo igual, vale para un sentido y para el otro. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo raíz cuarta de 2? ¿La puedo calcular? Y si tengo raíz cuarta de 8, ¿la puedo calcular? No. ¿Pero qué pasa? Si yo meto todo adentro de la misma raíz, me queda raíz cuarta de 2 por 8. Y 2 por 8 es 16. Y la raíz cuarta de 16 es 2. Entonces, también me va a servir para resolver cuentas que a simple vista no tienen solución, pero cuando meto todo adentro de la misma raíz, me da un número que le puedo calcular la raíz, ¿sí? Entonces, está bueno porque me facilita las cuentas. Para eso utilizo la propiedad distributiva en la radicación. Y otra propiedad que tenemos de las raíces es raíz de otra raíz. Así como potencia de una potencia se multiplican los exponentes, raíz de otra raíz se van a multiplicar los índices. Entonces, si yo tengo la raíz cuadrada de 256, es lo mismo que tener la raíz cuarta de 256, que es 4. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, yo prefiero calcular la raíz cuadrada de 256 y a lo que me da calcular la raíz cuadrada. ¿Se puede? Sí, se puede. Igualmente esta propiedad hay que tenerla en cuenta porque como ya les dije antes, hay veces que les va a servir saber la propiedad. Acá tengo raíz cúbica de 64, raíz cuadrada de raíz cúbica de 64. ¿Puedo resolver primero la raíz cúbica de 64 que da 4 y después hacerle la raíz cuadrada y decir la raíz cuadrada de 4 es 2? Sí. Pero si utilizo la propiedad potencia de raíz de otra raíz, es raíz cuadrada por raíz cúbica, que sería raíz sexta de 64, que me da 2. Estas propiedades también las tienen que saber porque yo les podría preguntar en un verdadero o falso si algo es verdadero, si algo no, o sea, etcétera, ¿sí? Entonces, en definitiva, son propiedades que necesitan saber. Todo esto lo están copiando, ¿no? Me imagino. No los puedo ver desde acá, pero cópienlo. Que después voy a revisar carpetas cuando volvamos de la cuarentena. Por último, en este video, quiero aclarar una cosita. Bueno, no lo voy a tapar. Quiero saber qué les parece. ¿Es lo mismo menos 4 entre paréntesis al cuadrado que menos 4 al cuadrado? ¿Y es lo mismo menos 5 entre paréntesis al cubo que menos 5 al cubo? Lo importante a tener en cuenta es cuando tengo índice par.
¿A ustedes les parece que será lo mismo? A mí me parece que si fuera lo mismo, se escribiría, no tendría, o sea, si fuera lo mismo, ¿por qué acá le ponemos paréntesis y acá no? Entonces, cuando yo tengo entre paréntesis algo al cuadrado, todo este número con el menos y todo está siendo elevado al cuadrado. Entonces, esto sería lo mismo que decir menos 4 por menos 4, que es igual a 16 positivo. ¿Sí? En cambio, este menos que está delante es como que no está siendo afectado por el cuadrado. Imagínense que es como si fuera el menos del término. Imaginen que esto es un cálculo combinado imaginario y es el menos del término. Entonces, el menos del término siempre lo pongo y después calculo lo que está en el término. 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, ojo, ojo, mucho ojo, ojo, con paréntesis y no paréntesis. Esto me va a generar problema cuando yo tenga índice, digo, exponente par. ¿Por qué? Porque el exponente par a los números negativos los vuelve positivos en los resultados y este resultado que no tiene paréntesis es negativo. ¿Qué pasará cuando tengo exponente impar? Y la verdad no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque menos 5 con el menos incluido al cubo me da menos, sería lo mismo que hacer menos 5 por menos 5 por menos 5, que es menos 125. Y acá, si lo tomo como dijimos antes, esto es un término de un cálculo imaginario, bajo el menos y hago 5 al cubo, que me da 125, y estamos en la misma exacta situación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, y recalcamos esto, ojo, cuando tengo paréntesis y no tengo paréntesis en el caso de los exponentes pares, ¿sí? Ojímetro. Y esto es todo por el momento, ya van a tener una guía para hacer, me voy a comunicar con ustedes a través de la plataforma.